Hola a todos. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en la increíble ciencia que se esconde detrás de cada bocado que damos? Pues hoy vamos a meternos de lleno en eso, en la fascinante química y biología que hay detrás de lo que llamamos sabor. Bueno, vamos al lío. La pregunta clave es, ¿qué es de verdad el sabor? Puede parecer una pregunta simple, pero la respuesta, puedo adelantar, es mucho más compleja y sorprendente, porque no tiene que ver solo con lo que pasa en la lengua. Para empezar a hacernos una idea, el estudio que inspira este análisis propone un ejercicio muy curioso con un plátano. La idea es cogerlo, tocarlo, oler un trocito antes de probarlo, notar la textura. Este simple acto ya nos da una pista fundamental. El sabor es una experiencia sensorial total, un evento que involucra mucho más que el simple gusto. Y eso nos lleva directamente a la primera parte de nuestro recorrido. La forma en que percibimos la comida no depende de un único sentido, para nada. Es más bien como un equipo de sentidos que trabajan juntos, en perfecta sintonía, para crear una impresión general en nuestro cerebro. Y aquí lo vemos desglosado a la perfección. Primero, la apariencia, claro. El color y la forma nos dan pistas. Luego, el olor. El gusto, por supuesto. La textura que sentimos en la boca. ¿Es algo cremoso o es crujiente? Y sí, hasta el sonido. Pensemos en el chasquido de una patata frita o el burbujeo de un refresco. Todo suma. Venga, pues vamos a profundizar un poco más. Nos centraremos ahora en los dos jugadores clave de este equipo sensorial, el gusto y, sobre todo, el olfato. Porque es aquí donde está, de verdad, la madre del cordero del sabor. Aquí está el punto crucial, la gran diferencia. Gusto y sabor no son lo mismo. A ver, el gusto se limita a 5 categorías básicas que detectamos en la lengua y poco más. Pero el sabor... el sabor es la increíble fusión de ese gusto con el aroma. De hecho, se calcula que la mayor parte de lo que percibimos como sabor viene en realidad de lo que olemos. ¿Y cómo funciona esto del olfato? Pues todo se basa en una palabra, volatilidad. Las moléculas de la comida, que son como pequeños mensajeros químicos, se escapan, viajan por el aire hasta nuestra nariz y allí activan unos receptores que mandan la señal directa al cerebro. Así de simple y a la vez así de complejo. Es el mecanismo detrás de ese olor a café por la mañana. Vale, ya hemos visto la biología. Pasemos ahora a la química. Vamos a ver cómo algo tan cotidiano como cocinar, como aplicar calor, transforma por completo los ingredientes, creando esos sabores complejos que tanto nos gustan. En la cocina, cuando se trata de crear sabor con calor, hay dos reacciones químicas que son las reinas. Por un lado, la caramelización, que para que nos entendamos es básicamente lo que le pasa al azúcar cuando se calienta. Y por otro, la reacción de Maillard. Esta es un poco más compleja porque involucra a las proteínas y a los azúcares y es la responsable de ese saborazo de la corteza del pan o de un filete bien hecho. Si desglosamos la caramelización, la cosa va más o menos así. Primero, calentamos el azúcar por encima de los 150 grados. En ese punto, la molécula se rompe en azúcares más simples. Esos nuevos compuestos son súper volátiles. Se liberan y ¡zas! Nuestro cerebro los interpreta como aromas nuevos, a vainilla o a caramelo. Y claro, también se produce ese cambio de color tan característico. Y una anécdota curiosa sobre la reacción de Maillard. Resulta que su descubridor, el científico francés Louis-Camille Maillard, se topó con ella por pura casualidad en 1912. Él solo estaba investigando qué pasaba al calentar carne, y sin quererlo acabó descubriendo una de las reacciones químicas más importantes de la gastronomía, cosas de la ciencia. Pero ojo, que no todo el sabor se crea con fuego. Ahora vamos a explorar otro proceso potentísimo para crear sabores que no necesita calor, la fermentación. Un proceso que durante siglos se consideraba algo casi místico. Y es que la lista de alimentos que le deben su sabor a la fermentación es increíble. Hablamos del café, del cacao, la vainilla, la salsa de soja, el queso. Todos ellos obtienen esos perfiles de sabor tan complejos gracias a los microbios que hacen el trabajo. Incluso potenciadores del sabor como el glutamato monosódico son en origen producto de la fermentación. Claro, durante milenios nadie sabía qué pasaba ahí exactamente. La gente veía cómo la leche se transformaba en queso o el mosto en vino y lo atribuían a cosas divinas o a la magia. Además, era una forma súper ingeniosa de conservar la comida muchísimo antes de que se inventaran las neveras. Y para ir terminando, vamos a ver la otra cara de la moneda. Porque igual que la química crea sabores maravillosos, también es la responsable de que se estropeen y se vuelvan, desagradables. El principal enemigo del buen sabor, el villano de esta historia, es la oxidación de los lípidos, o sea, de las grasas. Este proceso químico es el que hace que los alimentos se pongan rancios, generando esos olores y sabores que nos gritan «no me comas». Si lo vemos de forma gráfica, es como una reacción en cadena, un efecto dominó.
La luz o el oxígeno son la primera ficha que cae y ponen en marcha todo un proceso que crea nuevas sustancias. Y son esas moléculas precisamente las que nuestro cerebro interpreta como el sabor a rancio. Un ejemplo clarísimo de esto lo tenemos en el pescado azul. Es especialmente sensible a esta oxidación. Y lo más curioso es que el proceso no se detiene ni con el pescado congelado. Sigue ocurriendo, más lento, pero sigue. Por eso, a veces un pescado que lleva mucho tiempo en el congelador puede tener un sabor un poco raro. ¿Es por esto? Y llegamos al final con una reflexión. Ahora que sabemos un poco más de todo esto, de la caramelización, de la reacción de Maillard, de la importancia brutal del aroma, ¿cambiará esto en algo la forma de cocinar o incluso de apreciar una simple tostada? La ciencia al final está en cada plato, esperando a que nos fijemos en ella.